Bueno, el día de hoy, entonces, nosotras el producto que escogimos fue la chicha. Exactamente, la bebida fermentada a base de maíz tostado de sabor ahumado, ligeramente ácido y con un toque dulce natural debido a su proceso de fermentación. Su color es dorado oscuro y tiene una textura espesa que la diferencia de otras variedades de chicha colombiana. Esta puede tener variedades de sabores, pero en el departamento de Boyacá solamente se encuentra con sabor a maíz. Consecuentemente de la definición encontramos el ámbito geográfico. La chicha de maíz es tradicional de la región de Cundinamarca y Boyacá, particularmente en Bogotá y municipios cercanos, donde es una bebida ancestral en las comunidades muiscas. Y debido a lo anterior, encontramos su historia. Entonces, la chicha de maíz o de jora, como se conoce en algunos lugares, era fundamental para las culturas andinas, como los incas, muiscas y otros grupos indígenas. Los incas, por ejemplo, utilizaban la chicha en rituales religiosos en los que honraban a los dioses como lo era Inti, el dios del sol, y como ofrenda en ceremonias agrícolas. En la región amazónica, por su parte, la chicha de yuca se preparaba mediante el proceso que incluía masticar la yuca para iniciar la fermentación con enzimas salivales. Era consumida por comunidades como los Yanomami y los Ticuna. Tenía un valor social y ceremonial. Adicional a lo anterior, encontramos que en la época colonial la llegada de los europeos introdujo bebidas alcohólicas como el vino y el aguardiente, desplazando en parte a la chicha en sectores de élite. Sin embargo, esta siguió siendo ampliamente consumida por los indígenas, afrodescendientes y los campesinos. Asimismo, en los siglos tanto XIX como XX se da lo siguiente. Primero, en el siglo XIX, la chicha era una bebida de consumo masivo en regiones de Colombia, también en Ecuador y en Perú, pero se convirtió en un símbolo de resistencia cultural frente a la influencia extranjera que mencioné anteriormente. Mientras que en el siglo XX, la industrialización y la expansión de bebidas comerciales como la cerveza desplazaron a la chicha de algunos contextos urbanos. Sin embargo, en zonas rurales y en festividades tradicionales, su consumo se mantuvo vivo. Su tradición y simbolismo. Entonces, esta se utilizaba dentro de los rituales y como uso religioso. En las culturas indígenas, la chicha era ofrecida de los dioses y los espíritus en ceremonias de agradecimiento por la cosecha. También se usaba para establecer vínculos comunitarios durante reuniones sociales y ritos de paso, como lo eran los matrimonios y las ceremonias de iniciación. Y finalmente la chicha como símbolo cultural. Esta representa resistencia frente a la colonización y orgullo por las raíces indígenas. En Colombia, sobre todo en Bogotá, la chicha ha sido reivindicada como parte del patrimonio cultural a pesar de haber sido estigmatizada durante el siglo XX. De igual forma, tenemos el método de producción. Se nos dice que este varía de acuerdo a los ingredientes que contenga, pero de forma general sigue unos pasos básicos. El primero de estos es la preparación del ingrediente, que es la base, que es el maíz, la yuca, el arroz o la fruta, y depende de la región en la que se produzca. Generalmente, pues en Boyacá es el maíz. El segundo paso es molir y triturar. El ingrediente se muele y se tritura para que se liberen los azúcares fermentados. La tercero, la cocción y la mezcla, y el producto triturado se cocina en agua y se mezcla hasta que se obtenga una masa o líquido. De igual forma, el siguiente paso es la fermentación, que la mezcla se deja fermentar en una serie de recipientes, ya sea de barro, madera o plástico, donde esos azúcares se transformarán en alcohol mediante unos microorganismos que pueden durar varios días o semanas según la receta y el ingrediente base que se utilice. Finalmente, lo que se hace es el filtrado y el consumo, que se filtra y se sirve pues fresca, conservando su carácter pues artesanal. Bueno, otro aspecto que se estudió dentro de esta denominación de origen es la relación producto-territorio. Esta está profundamente influenciada por su entorno geográfico, como ya habíamos hablado, porque de eso depende el ingrediente base. Lo primero que se empieza a mirar es el clima, ya que en las regiones cálidas y húmedas, como es el caso de la Amazonía, la fermentación es más rápida y favorece el uso de yuca o frutas. Y en climas andinos se usa el maíz, como es el caso de nosotros, que crece bien en altitudes altas y pues climas templados. De igual forma se estudia el suelo, que los suelos fértiles de los Andes favorecen el cultivo de maíz y otros cereales esenciales para que se pueda producir la chicha, mientras que en la Amazonía abundan tubérculos como la yuca. Lo último, pues, son las prácticas culturales, que las técnicas de fermentación y preparación, como el uso, pues, de utensilios tradicionales, métodos comunitarios, las tradiciones centrales de cada región y se adaptan a ese producto las identidades locales. De igual forma, estudiamos el marco jurídico. Primero tenemos la decisión 486 de la Comunidad Andina. Esta busca proteger esas denominaciones de origen de los países andines, estableciendo las características y los requisitos para que se dé su reconocimiento. De igual forma, estudiamos la resolución 57.530/2012, que la expidió la Superintendencia de Industria y Comercio, y esta nos da el procedimiento para solicitar y registrar la denominación de origen en Colombia, e incluye una prueba de vínculo entre ese producto y su origen geográfico, también una acreditación de prácticas culturales y tradicionales, y también estudiamos la Ley 256 del
del 96 que protege el uso indebido de los nombres o las indicaciones geográficas que pueda causar una serie de confusiones. Bueno, tenemos la composición del grupo solicitante. Hablamos que estos pueden ser generalmente solicitados por productores artesanales, que ocurre, por ejemplo, los pequeños productores de chicha, especialmente en las regiones tradicionales, como lo es Bogotá, que en el sector de la Candelaria se vende mucho ese derivado de chicha, en los departamentos como Boyacá y Cundinamarca, y también tenemos asociaciones culturales y comunitarias que pueden llegar a solicitar esa denominación de origen. Esas organizaciones indígenas como comunidades muiscas que conservan la receta y las prácticas de esa tradición, los grupos campesinos, las entidades académicas y culturales, ya sean universidades, museos, entidades públicas, alcaldías, empresas o pequeñas empresas familiares. Bueno, dentro del impacto económico tenemos el aumento de valor agregado y el impulso del turismo cultural y gastronómico. Dentro del aumento del valor agregado, la denominación de origen garantiza una autenticidad y calidad, lo que permite vender la chicha a precios más altos en los mercados, y también busca que se promueva una diferenciación frente a otro tipo de imitaciones de este producto. El impulso al turismo cultural y gastronómico puede ayudar a atraer turistas, visitantes interesados en buscar una experiencia auténtica y un sabor único, generalmente en los festivales, ferias y rutas gastronómicas. Bueno, también tenemos el desarrollo económico local, que se puede dar en dos aspectos, ya que puede fomentar la creación de empleo en toda cadena productiva, desde el cultivo y la elaboración y la comercialización de la chicha, y también va a apoyar a pequeños productores, especialmente a los campesinos y los grupos indígenas, lo que generaría una serie de ingresos sostenibles. En cuanto a la protección contra los usos indebidos de este producto, encontramos que hay, digamos, registros de productos autorizados y solo quienes cumplan con los estándares tradicionales y geográficos pueden usar dicha denominación de origen. Normas técnicas que están dirigidas a establecer un reglamento que define o defina más bien con los ingredientes, los métodos de producción de estos productos y el vínculo territorial. En cuanto a la certificación de calidad, busca es crear un sello oficial para los productos certificados y así garantizar la autenticidad de estos. La supervisión y auditorías, bueno, pues son realizadas por instituciones como la SIC, quienes realizan controles periódicos para evitar, o más bien para verificar el cumplimiento de los requisitos que ya se han mencionado en cuanto a estos productos. Y las acciones legales buscan penalizar el uso indebido de las denominaciones de origen, evitando así imitaciones o fraudes que se realicen contra estas. Las estrategias de comercialización. Primero, encontramos la identidad de marca. Acá es importante destacar la autenticidad del producto, el origen ancestral de este y el vínculo cultural entre el empaque y la publicidad. En cuanto a la promoción en mercados nacionales, es importante destacar la participación en ferias gastronómicas y culturales, por ejemplo, las diversas ferias que se realizan en torno a la chicha, por ejemplo, en la capital de Colombia. Distribuir en tiendas de productos artesanales y gourmet, digamos, es como una exportación estratégica de esos productos, así como introducirlo a nichos internacionales como pues una suerte de bebidas artesanales o bebidas patrimoniales, por ejemplo, promocionar en comunidades latinoamericanas en el exterior el producto. Un turismo experiencial, que significa la creación de rutas turísticas que estén enfocadas en la chicha, que digamos es el producto que estamos refiriéndonos, incluyendo visitas de productores y eventos tradicionales en torno a este producto. Uno que consideramos muy importante como una estrategia a tener en cuenta debido a la globalización actualmente es el marketing digital. El utilizar las redes sociales y las campañas digitales para contar, digamos, la historia de la chicha, para conectar con los consumidores y generalmente esos nuevos consumidores o consumidores jóvenes. Y las alianzas pues estratégicas, por ejemplo, la colaboración con chefs, con restaurantes reconocidos o marcas que puedan, digamos, sobre o resaltar el producto. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, eh, está destinado o está orientado a ese uso responsable de los recursos naturales, como fomentar el cultivo orgánico del maíz y otros, digamos, otros ingredientes, reduciendo el uso de agroquímicos y así promoviendo la diversidad local. También podemos ver la eficiencia en el uso del agua, pues es importante implementar sistemas de riego que sean eficientes y así que la gestión del agua en las áreas de producción, digamos, sea notable y se respete el entorno natural. La minimización de los residuos es aprovechar esos subproductos de la chicha, como serían los restos del maíz o de la yuca, y digamos, para la alimentación de animales. En cuanto a la certificación y la regulación, pues tenemos que
La encargada de este registro y supervisión de la denominación de origen es la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, y esta, entre otras funciones, asegura el cumplimiento de esos requisitos legales y técnicos que se tienen que atribuir a estos productos para poder para que estos sean reconocidos como las denominaciones de origen. Otra institución importante es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que supervisa las prácticas agrícolas sostenibles y el cumplimiento de las normativas de producción de los productos, y las cámaras de comercio regionales que colaboran con estas entidades anteriormente ya mencionadas a la vigilancia y a la promoción de las denominaciones de origen, tanto a nivel local como a nivel regional. En cuanto al tema de la competitividad internacional, que es muy importante, como yo les comentaba acerca, en un mundo globalizado, cabe o vale la pena resaltar la diferenciación, pues consideramos importante que se tenga en cuenta que la chicha es un valor, o más bien es un producto artesanal y tradicional de nuestra cultura colombiana, sobre todo del altiplano cundiboyacense, que tiene un valor único basado pues en su origen geográfico y los métodos de producción exclusivamente de ese producto, así como un valor cultural y patrimonial, porque es importante destacar en los mercados que esta es una bebida con una historia cultural gigante, con una historia ancestral, y que se atribuye a los consumidores que estén interesados en ese producto en consumir productos auténticos y sostenibles de cada país, así como el reconocimiento en nichos de mercado, por ejemplo, atraer a mercados gourmet o a bebidas artesanales en donde se puede destacar la autenticidad de este producto de la chicha o la trazabilidad de los factores claves de compra. Y en cuanto al acceso a mercados internacionales, la idea o la propuesta es facilitar la exportación, ¿verdad?, a través de acuerdos comerciales, protegiendo la marca de este producto en mercados globales, y así evitar las imitaciones o demás, digamos, factores externos que puedan alterar como la autenticidad de este producto. Ahora, eh, vamos a mostrar en la resolución que expidió la alcaldía de Bogotá, que es donde se solicitó el reconocimiento de esta denominación de origen. La chicha, pues, como ya se mencionó, encontramos que uno, digamos, su origen más significativo, o en donde actualmente, digamos, este producto puede ser de mayor consumo, o en donde más se evidencia su consumo, que es en la ciudad de Bogotá. Ya, un segundito. Voy a presentarlo. Acá está. Entonces, esta fue la resolución que expidió la alcaldía de Bogotá por medio de su Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que fue quien nos dio la respuesta a esa solicitud que mi compañera María Fernanda elevó para que se reconociera la denominación de origen de la chicha. Acá, como puedo presentar, esta es la resolución número 548, emitida el 25 de noviembre del 2024, en donde esta Secretaría solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio que se declare la protección de la denominación de origen de la chicha, que es originaria, digamos, de Bogotá. Y acá esta fue la respuesta de ellos, y pues resolvieron solicitar ante la SIC la declaración de protección de esta denominación de origen de la chicha, em, ordenar, digamos, a esa misma cuerpo de secretarios el aporte de los documentos necesarios que requiere la SIC para poder demostrar o atribuir las características de este producto, en este caso, pues la chicha, para poder identificar si cumple con los requisitos que se establecen en, en, en esa decisión de la comunidad andina para poder determinar la denominación de origen. Y listo, esto sería, digamos, la resolución que fue emitida por parte de la alcaldía de Bogotá.